Muy buenas, yo soy Yamal, residente de primer año de medicina interna y voy a hablar sobre el manejo de la hemorragia digestiva baja aguda y la indicación que tiene la colonoscopia urgente en este tipo de pacientes. La hemorragia digestiva baja clásicamente se ha definido como la pérdida de sangre de aparición reciente cuya lesión originaria se encuentra por debajo del ángulo de Treitz. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años, con la aparición de nuevas técnicas diagnósticas que han permitido filiar mejor lesiones de intestino delgado, como es la cápsula endoscópica, por ejemplo, los autores clasifican la hemorragia en aquellas de origen alto, medio o bajo, siendo la baja aquella que tiene la lesión originaria en colon únicamente. En cuanto a la forma de presentación, la forma típica es la hematoquecia o rectorragia. En pacientes con tránsito lento y lesiones sobre todo en colon derecho, pueden aparecer melenas, pero no es lo frecuente. Respecto a la epidemiología, representan el 20% de la hemorragia digestiva, lo cual supone un porcentaje no despreciable. La incidencia anual es de 33 a 87 casos por cada 100.000 habitantes y está aumentando. ¿Por qué? Porque es una patología que afecta sobre todo a pacientes añosos. Por lo tanto, conforme aumenta la esperanza de vida, aumenta la incidencia de esta patología. Asimismo, estos pacientes suelen tomar de forma más frecuente que pacientes jóvenes medicación antiagregante y anticoagulante, por lo que eso también contribuye a este aumento de la incidencia. En cuanto a la mortalidad, varían del 2,5 al 4% y puede elevarse hasta el 18 o 20 según la forma y gravedad de presentación. Evidentemente no es lo mismo un sangrado escaso y breve en el tiempo que un sangrado que lleve unido un shock hemorrágico, por ejemplo. En cuanto a la tasa de resangrado, varía del 13 al 19% al año, es decir, uno de cada 5 pacientes puede resangrar al año. En cuanto a las causas, se dividen en varias categorías. En una de ellas la anatómica, donde se encuentra la diverticulosis, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en los países occidentales, sobre todo. Causa vascular, como la angiodisplasia, que es la etiología más frecuente en pacientes mayores de 65 años, o la hemorroides, que es la causa más frecuente en aquellos menores de 50 años. Respecto a la categoría de inflamatoria, pues infecciones que puedan provocar una inflamación importante de la mucosa y que esta sangre, o la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente dicha, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Y respecto a las causas neoplásicas, pues pólipos, tanto benignos como malignos, carcinomas que pueden sangrar, evidentemente. Es destacable que de un 6 a un 23% de las hemorragias son de causa desconocida a pesar de que se haga un estudio diagnóstico completo. Entrando ya en el manejo de estos pacientes, lo primero es hacer una evaluación inicial, con el objetivo de determinar la severidad del sangrado a través del examen físico y el estudio analítico. En el examen físico buscamos signos clínicos que nos traduzcan gravedad, como son la hipotensión, la taquicardia o un tacto rectal positivo. Es importante también la visualización de la heces. Respecto al estudio analítico, lo que buscamos principalmente es el descenso de la concentración de la hemoglobina. Esto en las primeras horas no ocurre porque el paciente pierde sangre total. Es con el paso de las horas, cuando el líquido pasa del espacio extra al intravascular y nosotros los médicos con la resucitación a través de la fluidoterapia, cuando vemos el descenso de la concentración de la hemoglobina en los sangrados importantes. Otro de los objetivos importantes en esta evaluación inicial, perdón, es diferenciar el origen bajo o alto de la hemorragia. ¿Por qué? Porque un 15% de las hemorragias digestivas bajas son en realidad de origen alto. ¿Cuándo sospecharlo? Cuando veamos un sangrado bajo con inestabilidad hemodinámica asociada. Otro de los parámetros clásicos que se ha utilizado para diferenciar el origen alto del bajo es la relación entre el nitrógeno ureico y la creatinina o la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque la urea se eleva en sangrado de origen alto principalmente por el shock que se produce y por la digestión de la sangre a través de su paso por el aparato digestivo. Estos parámetros tienen una sensibilidad muy baja, es decir, si son negativos no podemos descartar el origen alto, pero si tenemos una relación urea-creatinina elevada y una inestabilidad hemodinámica, lo más probable es que estemos ante un sangrado de origen alto y el manejo cambia completamente. En cuanto a la historia clínica, también es importante para determinar distintas causas de sangrado, si el paciente toma medicación anticoagulante o antiagregante, si el paciente estaba diagnosticado de un carcinoma, podemos sospechar que el sangrado procede de ahí, si el paciente está diagnosticado de enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Además, también es importante ver las comorbilidades asociadas que lleva este paciente, sobre todo patología cardíaca que se pueda descompensar en un episodio de sangrado. Este es el algoritmo que propone la Sociedad Británica de Gastroenterología en su última guía clínica de 2019.
Aparte de todo lo que he dicho, ellos proponen calcular el shock index. Se hace muy rápido, dividiendo frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Cuando este cociente es mayor de 1, nos traduce un sangrado inestable y la sospecha de sangrado activo es alta. Por lo tanto, estos pacientes se benefician de una prueba de imagen como puede ser el angioTAC. Cuando en el angioTAC se localiza el punto de sangrado, podemos tratarlo mediante técnicas radiológicas, perdón, o técnicas endoscópicas. Cuando estas técnicas menos cruentas e invasivas fallan, podemos derivar al paciente a cirugía para tratamiento quirúrgico. Por contra, si el shock index es menor de 1, estamos ante un sangrado estable. Sangrado estable no quiere decir un sangrado de bajo riesgo, hay que estratificar el riesgo a través de unas escalas que ahora comentaré. Cuando el sangrado es de bajo riesgo, el paciente se beneficia de alta y estudio ambulatorio. Si el paciente tiene un sangrado de alto riesgo, debe ser ingresado y el estudio y tratamiento se realizará durante el ingreso. Esta es la escala que propone la Sociedad Británica de Gastroenterología para diferenciar sangrados de bajo riesgo de aquellos de alto riesgo. Es el Oakland Score, que en un primer estudio de evaluación de sensibilidad y especificidad, el punto de corte se puso en 8 y luego en un estudio de validación externa que se realizó, el punto de corte se elevó hasta 10. En el primer estudio la sensibilidad era del 98,4% y en el de validación externa únicamente disminuyó hasta el 96%. Como veis, esta escala agrupa distintas variables como son la edad, el sexo, los ingresos previos por hemorragia digestiva baja, el tacto rectal positivo o negativo, la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y la concentración de hemoglobina. Sumando la puntuación en función de las características de nuestro paciente, tendremos un score. Cuando es menor de 10, según el estudio de validación externa, el alta a domicilio y seguimiento ambulatorio tiene una sensibilidad del 96%. Es decir, es bastante segura. ¿Qué es una alta a domicilio segura? Pues un alta con ausencia de resangrado, sin necesidad de transfusión ni de intervención terapéutica, que no reingresa en los siguientes 28 días por otro episodio de sangrado y evidentemente que el paciente no fallece. Es una escala muy sensible, es decir, cuando es negativa, el alta a domicilio es segura. Cuando el Oakland Score es mayor de 10, el sangrado se clasifica como de alto riesgo y el paciente se beneficia de ingreso y estudio hospitalario. En estos pacientes debemos realizar una serie de medidas generales, la oxigenoterapia en aquellos que lo necesiten, dieta absoluta en todos para mantener el aparato digestivo en reposo, toma de accesos venosos para cuando necesitemos administrar medicación intravenosa o fluidoterapia y monitorización. En cuanto a la fluidoterapia, bueno, todos los pacientes que ingresan al hospital y más si están en dieta absoluta van a recibir sueroterapia. Será más o menos intensa en función de la estabilidad hemodinámica. En aquellos pacientes inestables, tan intensa como haga falta para normalizar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cuanto a la transfusión de hemoderivados, existe la dicotomía de la estrategia liberal o la estrategia restrictiva. Prácticamente no hay evidencia en hemorragia digestiva baja, pero sí en hemorragia digestiva de origen alto. Y el resumen es que en pacientes sin comorbilidad cardíaca se apuesta más por una estrategia restrictiva, manteniendo niveles de hemoglobina entre 7 y 9, no hace falta ir más allá. En pacientes con patología cardíaca que se pueda descompensar en episodios de sangrado, se apuesta más por una estrategia liberal manteniendo hemoglobina entre 8 y 10. En cuanto al manejo de la medicación anticoagulante, este es un punto bastante importante. Respecto a la warfarina y hemoderivados, en el episodio agudo lo recomendado es suspender esta medicación y reintroducirla a los 7 días en pacientes con bajo riesgo trombótico. Reintroducirla antes, como digo, en pacientes de bajo riesgo trombótico no suponen un beneficio y sí pueden ser perjudiciales aumentando el riesgo de sangrado. En pacientes con inestabilidad hemodinámica en el momento agudo se puede administrar vitamina K o concentrado de complejo protrombínico. En pacientes de bajo riesgo no está demostrada la utilidad de terapia puente con heparinas de bajo peso molecular, pero en aquellos de alto riesgo, que a lo mejor esperar 7 días hasta reintroducir la anticoagulación es demasiado, sí puede ser beneficioso introducir heparina de bajo peso molecular a las 48 horas del episodio. Pacientes de alto riesgo trombótico son aquellos, por ejemplo, que han tenido un episodio tromboembólico en los 3 meses previos o que tienen una fibrilación auricular con válvula metálica o estenosis mitral. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, la estrategia es la misma. Durante el episodio agudo, suspenderlo y reintroducirlo a los 7 días del episodio. Si la hemorragia es inestable, está indicado utilizar los antídotos. En España y en nuestro hospital está disponible el idarucizumab, que es el antídoto contra el dabigatran.
El Adexanet, que es el antídoto para los inhibidores del factor 10, no está comercializado todavía en España. Respecto a la antiagregación, es importante diferenciar a los pacientes que toman la aspirina por prevención primaria de aquellos que la toman por prevención secundaria. En los primeros, durante el episodio agudo, se debe suspender la aspirina e incluso suspenderla de por vida si el riesgo isquémico es bajo. La cosa cambia en aquellos que la toman por prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que toman la aspirina por haber presentado un síndrome coronario agudo o un ictus, no se debe suspender la aspirina durante el episodio agudo. Se ha visto que cuando la suspendemos a los 7 de día el riesgo de que se repita un evento isquémico como el que ya presentó el paciente es de hasta el 70%. Por lo tanto, no suspenderla y en caso de que no haya más remedio que suspender toda la medicación prohemorrágica que tome el paciente porque el sangrado es inestable y no hay forma de controlarlo, pues reintroducirla en cuanto consigamos estabilizar al paciente. Este es un estudio que se publicó en el Annals en pacientes con sangrado por úlcera péptica, son pacientes con hemorragia digestiva alta. Pero bueno, casi todos los estudios que se realizan en hemorragia digestiva alta se tienden a extrapolar los resultados en aquellos pacientes con hemorragia digestiva baja, dada la escasez de estudios que se realizan en este tipo de pacientes. Aquí se dividió a los pacientes en dos grupos, en aquellos que continúan con aspirina a dosis baja y aquellos que tomaban placebo. Se vio que el riesgo hemorrágico no era diferente entre grupos, sin embargo, la mortalidad por todas las causas era significativamente menor en aquellos que continuaban con la aspirina. Este es un caso más concreto y más complicado, pero que se puede dar. Son los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo y se les ha revascularizado la arteria con la colocación de un stent farmacoactivo. Estos pacientes deben tratarse con doble antiagregación. ¿Qué pasa cuando hay un sangrado inestable? En caso de tener que retirar algo, sería el antagonista del receptor P2 y 12 y se mantendría la aspirina, reintroduciendo siempre el antagonista del receptor P2 y 12, clopidogrel, tica o prasu, en los primeros 5 días postsangrado, si no el riesgo de trombosis del stent es muy, muy elevado. Siempre hay que consensuar con cardiología. ¿Por qué? Porque ellos saben el tipo de stent que han colocado y hay ciertos tipos en los que la antiagregación puede durar menos meses, incluso se podría retirar totalmente en el episodio de sangrado. Entrando ahora en el diagnóstico, la técnica de elección es la colonoscopia, pero bueno, siempre hay alternativas radiológicas que pueden ser interesantes. Grosso modo, las ventajas de estas técnicas diagnósticas radiológicas es que están disponibles prácticamente en todos los hospitales, que no son invasivas y que si el sangrado es activo, la capacidad para localizar el punto de sangrado es elevada. Como desventajas, pues eso, que necesita un sangrado activo para localizar el punto de sangrado, la radiación, obviamente, y que muchas de estas técnicas diagnósticas no permiten la realización de la intervención terapéutica en el mismo acto. El angioTAC, por ejemplo, está indicado en pacientes con un shock index mayor o igual de 1, es decir, con inestabilidad hemodinámica o sospecha de sangrado activo, como nos proponían el algoritmo de la Sociedad Británica, y es más sensible y específico a una velocidad de sangrado concreta, de 0,3 a 1 mililitro por minuto. Cuando en el angiostat se localiza el punto de sangrado, la angiografía se debe realizar los primeros 90 minutos. Más allá de esos 90 minutos ya no es tan efectiva. Puede perderse el punto de sangrado. Estas son unas imágenes que he recogido de un artículo que realizaron los compañeros del Carlos Haya en Málaga, donde se ve la extravasación activa de contraste en un sangrado por divertículos colónicos. En cuanto a la colonoscopia, como he dicho antes, la técnica de elección, el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva baja aguda con una rentabilidad diagnóstica que puede llegar hasta el 90%. Como punto fuerte es la capacidad para localizar el punto de sangrado o estigmas de sangrado reciente, como vaso visible o un coágulo adherido. Además, cuando el sangrado viene por un pólipo o un carcinoma, pues se pueden tomar biopsias en el mismo acto diagnóstico o realizar intervenciones terapéuticas si el paciente lo requiere. Como factor limitante, el tema de la preparación colónica. La mayoría suelen ser pacientes añosos que no están preparados en el episodio agudo para ingerir varios litros de polietilenglicol. Lo habitual es administrar la preparación a través de sonda nasogástrica y últimamente se están viendo varias técnicas. Una de ellas es la hydroflashing colonoscopy, que consiste en el lavado colónico a través del colonoscopio mediante un sistema de bombas de agua a chorro y distintos dispositivos mecánicos de succión que lavan el colon sin necesidad de la preparación vía oral. En pacientes con sangrado de bajo riesgo, según nuestro Clan Score, como hemos visto antes, el estudio se realizará de forma ambulatoria. En aquellos pacientes en los que sospechemos un proceso neoplásico subyacente, que son hasta el 6% de ellos, la colonoscopia se debe realizar las primeras 2 semanas desde el alta.
En cuanto a pacientes con sangrado mayor o sangrado de alto riesgo, deben ingresar y la colonoscopia se realizará durante la hospitalización. ¿Cuándo hacer la colonoscopia? El timing de la colonoscopia es incierto. Hay escasez de ensayos clínicos que permitan un consenso entre cuándo realizar la colonoscopia, si de forma urgente, es decir, las primeras 24 horas tras el episodio, o de forma programada, entre 24 y 96 horas. Aquí os presento este estudio. Es un ensayo clínico, el más grande realizado hasta la fecha, multicéntrico, controlado y aleatorizado, por lo tanto es de alta calidad científica. Se realizó con la idea de determinar la eficacia y seguridad de la colonoscopia urgente en pacientes con hemorragia digestiva baja. Como principales limitaciones es que el ensayo clínico era abierto, en el sentido de que los pacientes y los médicos sabían en qué grupo estaban, básicamente porque si el paciente ingresaba un lunes y la colonoscopia se le hacía martes por la mañana, pues sabían que estaban en el grupo de colonoscopia urgente. Si ingresaban el lunes y la colonoscopia se realizaba el miércoles, pues ya sabían que estaban en el grupo de la programada. Y aparte, el tamaño muestral pequeño. Se incluyeron 170 pacientes, como he dicho, una muestra pequeña, entre julio de 2016 y mayo de 2018 en 15 hospitales de Japón. Un estudio multicéntrico, como hemos comentado anteriormente. Los pacientes eran de 20 años o más que habían consultado en urgencias por hematoquecia moderada o severa en las 24 horas previas. Como criterios mayores de inclusión, 3 o más episodios de hematoquecia en las últimas 8 horas, shock hemorrágico no refractario y la necesidad de transfusión. Como criterio de exclusión, la sospecha de una hemorragia digestiva alta, un shock refractario, diagnóstico de úlcera péptica a los 10 días previos, enfermedad inflamatoria intestinal, historia de colectomía total, entre otros. Estos son los más importantes. El objetivo primario era la identificación de estigmas de hemorragia reciente en el grupo de colonoscopia urgente y en el grupo de colonoscopia programada. Y como objetivo secundario, el resangrado, los eventos trombóticos, mortalidad 30 días, la duración del ingreso, el éxito de la terapia endoscópica y la necesidad de transfusión, intervención radiológica, quirúrgica o colonoscópica adicional. Como podéis ver en la tabla de resultados, no hubo diferencias significativas ni para los objetivos primarios ni para ninguno de los objetivos secundarios. Por lo tanto, los autores concluyen que la colonoscopia urgente no aumenta la identificación de estigmas de sangrado ni reduce la probabilidad de resangrado en comparación con la colonoscopia programada. Este es otro de los estudios más importantes hasta la fecha, una revisión sistemática y metaanálisis ideado para evaluar el efecto de la colonoscopia urgente versus la programada. Se realizó una búsqueda de estudios en las bases de datos típicas, clásicas, Medline, Embase, Central y PubMed, hasta enero de 2020. Se recogieron 4 ensayos clínicos controlados aleatorizados, entre los que se incluye el que hemos revisado anteriormente, y 9 estudios observacionales, que como sabéis son de menor calidad científica. Como objetivos principales, los relacionados con el paciente, aquellos relacionados con la estancia hospitalaria, concentrado de hemática extrafundido, el número de pacientes que requirieron intervenciones adicionales y la mortalidad. Y aquellos relacionados con la colonoscopia, como la tasa de resangrado, el diagnóstico de la fuente de sangrado o no, y las complicaciones relacionadas con la técnica. Como podéis ver, ocurre lo mismo que con el ensayo clínico que hemos comentado antes. No se vieron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los objetivos, ni para los relacionados con el paciente, ni para los relacionados con la colonoscopia. Por lo tanto, los autores concluyen que el timing de la colonoscopia no afecta de forma significativa en la evolución de los pacientes y siempre hay que individualizar, esto es importante. Como limitaciones, que había menos de 10 ensayos clínicos controlados aleatorizados, tan solo 4 como hemos visto, todos ellos de pequeños tamaños muestrales, y que todas las recomendaciones tenían un nivel bajo o muy bajo de evidencia. Por lo tanto, ¿cuándo hacer la colonoscopia? Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que concluye este metaanálisis. Hay que individualizar siempre. No hay evidencia científica suficiente como para determinar unos tiempos concretos de realización de la colonoscopia. Siempre hay que ver la severidad y repercusión que tiene ese sangrado en nuestro paciente. No es lo mismo un sangrado escaso y breve que no repercuta en nuestro paciente de forma significativa que un sangrado que lleve unido un shock hemorrágico, por ejemplo. El dónde se encuentra el paciente también es importante. No es lo mismo que esté en una planta donde no es posible una monitorización continua que esté en un sitio, en una cama de observación, por ejemplo, donde sí podemos tenerlo monitorizado y si el paciente de pronto se choca, por desgracia, pues nosotros podamos tener una respuesta más rápida. Las comorbilidades también es importante. Un paciente con una buena reserva funcional no nos va a preocupar tanto como un paciente que tenga, por ejemplo, patología cardíaca asociada que se pueda descompensar en cualquier momento y no morir por el episodio de sangrado en sí, que nunca suele ser la causa principal, sino morir por una descompensación de esas patologías de base que presentan estos pacientes.
En cuanto al tratamiento, no nos vamos a centrar en esto. Respecto a la terapéutica endoscópica, está indicada en pacientes con estigma endoscópico de alto riesgo de sangrado, como un sangrado activo, un vaso visible o un coágulo adherido. En la hemorragia diverticular está recomendado la colocación de clips. Para la angiodisplasia, la técnica más indicada es la coagulación con argoplasma. Y en la hemorragia post-polipectomía, las clips combinados o no con una inyección de adrenalina. En cuanto a técnicas radiológicas, la embolización es la más exitosa, con una tasa de éxito del 93 al 100%. Se utiliza cuando se ve extravasación de contraste en el angiotac. Y como hemos comentado antes, en los primeros 90 minutos es más efectiva. Como principal efecto adverso, la isquemia intestinal que puede provocar. Cirugía únicamente si el resto de opciones terapéuticas se han agotado, sin éxito. Sabemos que es complicado, pero cuando mandamos a un paciente a cirugía es importante que el punto de sangrado esté bien localizado para ir directamente a esa zona y no tener que quitar el colon entero. Como mensajes finales para acabar ya, la hemorragia digestiva baja aguda es la pérdida de sangre de comienzo reciente y origen en colon. Presentación clínica típica es la hematoquecia, melena en pacientes con tránsito lento y lesión en colon derecho, pero no es lo frecuente. La evaluación inicial es muy importante para determinar la severidad del sangrado, el origen, descartando siempre hemorragia digestiva alta y las comorbilidades asociadas que presenta el paciente. En cuanto al manejo inicial, es importante la correcta ubicación del paciente, si va a ser alta con seguimiento ambulatorio, si va a planta o si ingresa en UCI con medidas más agresivas. En sangrados de alto riesgo, medidas generales de soporte, fluidoterapia, transfusiones, siempre apostando por una estrategia restrictiva en pacientes sin comorbilidad cardíaca y una estrategia liberal en aquellos que sí la presentan. Es importante el manejo de la medicación anticoagulante y antiagregante. El diagnóstico, una vez descartada la hemorragia digestiva alta, se realiza la colonoscopia o técnica de radiodiagnóstico cuando estén indicadas. Y respecto al timing de la colonoscopia, lo que hemos comentado, no hay demostrada diferencia significativa entre colonoscopia urgente y programada, pero se necesitan evidentemente muchos más ensayos clínicos para poder llegar a un consenso. Respecto al tratamiento, lo que hemos dicho, técnicas endoscópicas, la embolización y la cirugía, individualizando siempre según la patología subyacente. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención.